donde se emitían pasaportes. Entonces se teme que tengan los recursos para poder emitir pasaportes falsificados, digamos. Claro, falsos. Y que coincide con lo que se había descubierto tras los atentados en París, ¿no? Que habían pasaportes sirios falsificados, ¿no? Si bien efectivamente, en ese momento lo que se dijo es que en realidad había unas mafias que estaban, digamos, se dedicaban a falsificar pasaportes, pero ahora, bueno, con esta noticia, que la verdad que no la conocía, que si es el propio Estado Islámico, pues efectivamente es como para asustar, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Vladimir Putin ordenó a sus militares actuar con extrema dureza y les indicó que se debe aniquilar cualquier amenaza para sus fuerzas en Siria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a las fuerzas del orden que operan en territorio sirio actuar de manera directa ante cualquier amenaza de grupos terroristas a las actividades que desarrollan los militares rusos en ese país. Cualquier objetivo que amenace a los militares rusos y a nuestra infraestructura terrestre debe ser eliminado sin dilaciones. Adoptamos medidas adicionales para la seguridad de nuestros efectivos y de la base aérea. Putin aclaró que las operaciones rusas han cambiado la condición en Siria y dañado gravemente la infraestructura del Estado Islámico. La aplicación conjunta de las Fuerzas Aéreas y la Armada, con el uso de sistemas de armas de alta precisión, causaron un daño grave a la infraestructura de los terroristas, lo que permitió cambiar cualitativamente la situación en Siria. El mandatario ruso dio estas declaraciones en la reunión anual del Consejo del Ministerio de Defensa. Anunció que su país respaldará a los opositores del presidente Bashar al-Assad, los rebeldes del Ejército Libre de Siria, con apoyo aéreo, armas y municiones en las operaciones conjuntas contra el Estado Islámico. Ahora, varios de sus unidades, que superan los 5.000 soldados, están participando en ofensivas contra los terroristas del ISIS, junto a las fuerzas regulares en las provincias de Homs, Hama, Alepo y Raqqa, dijo Vladimir Putin. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, confirmó que los bombardeos de la Fuerza Aérea ha permitido neutralizar al menos 8.000 objetivos del Daesh desde el 30 de septiembre, cuando iniciaron las operaciones en Siria. Sin embargo, agregó que el Estado Islámico ha ganado terreno. El Estado Islámico está ampliando su zona de influencia, alcanzando cerca del 70% del territorio sirio. El número de terroristas supera las 60.000 personas. Hay una amenaza de que sus actividades puedan extenderse a Asia Central y el Cáucaso. Indicó que las acciones militares en Siria han demostrado que hoy en día es indispensable el uso de aeronaves no tripuladas en cualquier tipo de combate. Mientras tanto, el Estado Islámico se reivindicó un triple atentado con coche bomba en la ciudad de Tel Tamer, provincia de Hasaka, al noreste de Siria. Hasta el momento no se ha confirmado con exactitud el número de muertos. Algunos medios europeos señalan que son cerca de 50 personas. Las explosiones simultáneas se registraron a las afueras de un hospital, un mercado y en un área residencial. ¿A qué se refiere Vladimir Putin cuando dice que a sus fuerzas militares no se debe atacar cualquier amenaza para sus fuerzas en Siria? ¿No estaría claro que es el ISIS? Pues algunos han interpretado más bien que es una advertencia a Turquía, ¿no? Porque claro, con ISIS están en guerra, pero más bien estaría haciendo referencia a lo que pasó con el avión ruso, ¿no? Entonces por ahí iría, digamos, en todo caso la advertencia. Ahora, hay algo que más llama la atención también, y se dijo en el reportaje, es que Putin habría dicho que estarían apoyando al Ejército Libre de Siria, que es un movimiento de oposición que está en contra de Bashar al-Assad. Entonces, claro, eso llamó la atención de los periodistas y le preguntaron al ministro de Defensa si efectivamente era así. Y el ministro de Defensa un poco que dejó la duda sobre efectivamente, de repente, si había sido un error de Putin de referirse al Ejército Libre de Liberación, o de repente estaba refiriéndose al Ejército regular. Vamos a ver. Porque después se empleó la palabra ejército regular, ¿no? Entonces vamos a ver si efectivamente se refiere a eso, porque no sería realmente sorprendente, porque es una fuerza que, claro, al mismo tiempo que combate al Estado Islámico, está principalmente combatiendo a las fuerzas de Bashar al-Assad, ¿no? Y además el gobierno de Estados Unidos ha acusado más bien a Rusia de estar bombardeando a los rebeldes que luchan contra Bashar al-Assad, y claro, que no son el ISIS. Y interesante, porque además los rusos básicamente hacen sus informes sobre
sobre los ataques contra el Estado Islámico, pero como tú lo dices, de acuerdo a las informaciones de Estados Unidos y de otras fuentes, sí, en realidad la mayor parte de sus ataques están ya dirigidos a los otros grupos, no al Estado Islámico, ¿no? Con la supuesta idea de apuntalar Bashar al-Assad para que el diálogo tenga que ser de todas maneras entre los aliados y Bashar al-Assad, y es el gobierno y el régimen, ¿no? Sí, y hay dos datos adicionales, y es que parece que los iraníes están retirando tropas. Ellos habían enviado como 2.000 guardias revolucionarios, pero parece que están teniendo muchas bajas. Y entonces, según informaciones norteamericanas, ya se habrían retirado 700 de estos soldados, ¿no? Y el otro dato es que en Arabia Saudita había una reunión más amplia que en otras ocasiones de varios grupos opositores, ¿no? Que habrían llegado a un acuerdo para formar un solo bloque para posibles negociaciones con Bashar al-Assad. Y un dato interesante es que entre estos grupos obviamente hay ultra islamistas, y se rehusaron a que en el texto final se utilizara la palabra democracia, nada menos. Entonces se utilizó entonces la palabra mecanismos democráticos. Y para cerrar también ya casi en el plano casi de la anécdota, hay algunos chinos, porque uno dice, ¿dónde están los chinos en toda esta lucha? China apoya al régimen de Bashar al-Assad, pero no se está metiendo, entre otras razones, porque tiene miedo de que pues hayan represalias. Terrorismo interno. ¿No? Y además tienen ya problemas en su provincia esta musulmana, ¿no? Pero hay algunos chinos que de manera individual han ido a pelear, e incluso algunos millonarios, un par de millonarios que están en los reportajes y que han sacado un dato interesante que la verdad que tendría que verificar, y que parece que el Estado Islámico se mueren de miedo que sean, morir en el campo de batalla por acción de mujeres. Porque entre los kurdos hay combatientes... Mujeres, claro, son mujeres. Y aparentemente, según esa información, aunque bueno, habría que verificar, ellos dicen que si es una mujer que los mata, simplemente es el regalo que es el de ir al cielo con las 7 vírgenes y demás, ya no lo tienen. O sea, tienen que ser muertos por hombres. Si son muertos por mujeres, no vale. Y recordar también que el Estado Islámico ha ejecutado a un ciudadano chino. Exactamente, entonces algunos atribuyen a estos chinos que de manera individual, ¿no? Están además en las redes exponiendo su acción, atribuyen que eventualmente sería por el hecho que hay chinos que están combatiendo ahí, ¿no? Un grupo talibán hizo explotar un coche bomba en Kabul, la capital de Afganistán, cerca de la embajada de España. El presidente del gobierno español descartó que el atentado haya estado dirigido hacia esa sede. Un nuevo atentado terrorista se reportó en el área de Shirpur, en Kabul, donde se concentran embajadas y edificios gubernamentales. La explosión de un coche bomba estalló alcanzando las instalaciones de la Embajada de España, dejando 2 muertos y 9 civiles heridos. El viceministro del Interior afgano informó que al menos 3 insurgentes ingresaron a un hotel cercano a la embajada y que las fuerzas especiales llegaron al área, que ya ha sido acordonada. Un auto fue detonado en el área e inmediatamente, después de la explosión, se cortó la luz en la zona. Nuestras fuerzas especiales ya están allí y han comenzado a acercar el lugar y las casas próximas. Horas después, el portavoz de los talibán, Zahibullah Mujahid, difundió un mensaje en Twitter reivindicando su autoría en el hecho. La guerra sigue a buen ritmo, subraya el mensaje del miliciano. Desde Alicante, el presidente del gobierno de España se refirió al ataque talibán, asegurando esta vez que el objetivo de este nuevo atentado no fue la embajada española. No ha habido un ataque ni era la intención de hacerlo contra la embajada de España en Afganistán, así lo han reivindicado los talibanes. Era un ataque contra algunas casas de huéspedes que estaban muy próximas a la embajada. Lo que podemos decir en estos momentos es que todos podemos ser objetivo de un ataque terrorista, todos, cualquier país occidental, pero en este caso no lo era contra la embajada de España. Actualmente trabajan en Kabul un contingente de 21 militares españoles, quienes han formado parte desde el 2002 de las operaciones que la OTAN ha lanzado en el país para mantener la estabilidad tras la caída del régimen de los talibán y asesorar a las fuerzas internas para hacerse cargo de su propia seguridad.
Un estudiante de medicina de la Universidad de Fudan en Shanghái fue ejecutado por haber envenenado a su compañero de habitación diluyendo una sustancia letal en un distribuidor de agua. Lin Shenhao fue ejecutado después de la confirmación de la pena por la Corte Suprema el viernes, informó la agencia oficial Xinhua. El estudiante usó un producto químico tóxico robado en el laboratorio del hospital en el que trabajaba como interno. Durante su juicio en el 2013, Lin Shenhao se defendió afirmando que el envenenamiento de su compañero no era más que una inocentada que acabó mal. La víctima, Huang Yang, murió 2 semanas después de haber bebido el agua contaminada. Alrededor de 2.400 ejecuciones tuvieron lugar en el 2013 en China, según estimaciones occidentales, aunque el gobierno no difunde cifras oficiales. Una pausa y al volver. Tras su llamado al diálogo, Mauricio Macri se reúne con quienes también como él fueron candidatos a la presidencia de la Argentina.